la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de muebles laminados. Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase de muebles laminados. Vamos a terminar el mueble que comenzamos la clase anterior. Les voy a recordar un poquitito qué es lo que hicimos hasta el momento. A partir de nuestra placa laminada, hicimos el aprovechamiento, cortamos la placa, preparamos los agujeros, colocamos filos en cada una de las partes que componen nuestro mueble y armamos la estructura principal del mueble. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es colocarle los fondos, puertas, estantes y herrajes para concluir con nuestro trabajo. Los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero, metro de varilla, soportes, atornilladora, tornillos, martillo, punta de marcar, bisagras tipo italiana para mueble de cocina, 3 placas de aglomerado enchapado en melamina de 18 milímetros de espesor y una placa de fondo laminada. Las máquinas que usamos hoy son la escuadradora y la agujereadora de banco. Bueno, vamos a colocarle entonces el fondo, que es una base aglomerada de MDF y una lámina de melamina. Tiene una sola cara revestida y es la que va hacia adentro del mueble. Este fondo no solamente nos va a dar la terminación y va a hacer que no se vea la parte posterior de la pared o mampostería, sino que además nos va a dar la escuadra requerida por el mueble para la colocación de estantes y puertas. Lo vamos a fijar inicialmente con unos clavitos para que no se nos mueva o se vaya de lugar. Y después lo vamos a atornillar directamente, sin agujeros ni nada, con tornillos autoperforantes que nos va a permitir tener un anclaje perfecto del fondo y además muy seguro.
Vamos a utilizar para colocar los soportes para los estantes una plantilla que hemos preparado con 3 agujeros donde se va a desplazar el estante a la altura que el usuario requiera. Vamos entonces a apoyar, ya tenemos una distancia predeterminada, entonces vamos a apoyar la distancia mayor sobre el borde del mueble y vamos a agujerear directamente con la máquina los 3 agujeros. Después, siempre con la misma base hacia el mismo lado, vamos a correr hacia el lado de enfrente, hacia atrás y hacia el otro costado. Es decir, en los 4 lados vamos a realizar los 3 agujeritos y allí vamos a obtener una nivelación perfecta con una regulación igualmente exacta. Una vez entonces realizados en las 4 esquinas los agujeros, vamos a colocar los soportes para los estantes y ya está listo para colocar el estante. Bueno, fíjense entonces cómo quedó el estante, bien firme, no se mueve. Eso porque están todos los agujeros a la misma altura y en la misma distancia. A partir de acá, entonces, en el interior del mueble no nos resta hacer absolutamente nada, solamente colocar las puertas. Bueno, para colocar entonces nuestra bisagra en las puertas, vamos a tener que utilizar esta máquina y colocarle una fresa para agujerear justamente con la medida que tiene la bisagra. En este caso, vamos a trabajar con una guía para poder apoyar la puerta y que todas las bisagras tengan la misma distancia entre el borde de la puerta y el comienzo del agujero. Bueno, la medida es la correcta. En este caso vamos a dejar desde el borde hasta el comienzo de la fresadura 6 milímetros. Es la distancia correcta para que la puerta cubra casi todo el frente. Nos van a quedar simplemente del borde del mueble entre 1 y 2 milímetros, de acuerdo a la regulación que le demos. Cuando estén trabajando en la agujereadora de banco, van a tener que tener la precaución de tomar la puerta, fijarla bien contra la guía y contra la mesa para que no se corra y el agujero no sea defectuoso, ¿sí? Entonces, si no pueden solos, uno esté de un lado, otro de otro, uno sujeta bien fuerte contra la mesa y luego perforan. Vamos a darle la profundidad que tiene la mecha o la fresa completa.
Vamos a proceder entonces a colocar estas bisagras. Son de tipo italiano para muebles, se llaman así. Se pueden adquirir de dos medidas. Esta que es de 26 milímetros de diámetro y otra un poquitito más grande que es de 35 milímetros. Vamos a colocar entonces nuestra bisagra tratando de que el ángulo de colocación sea de 90 grados. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras puertas colocadas. En este momento lo único que resta es colocar las manijas o tiradores, lo que le vayamos a colocar. Entonces vamos a marcar a una distancia, vamos a agujerear y colocar los tiradores. Bueno, aquí tenemos nuestro mueble entonces listo y terminado para ser colocado. Yo soy Mauro y soy alumno del curso de carpintería. Soy estudiante de abogacía, estoy en cuarto año. Trabajo en tribunales hace 2 años como cadete. Mi primer contacto con la carpintería fue cuando yo era chico, ¿no? Tenía, creo que calculo, 5 o 6 años. Iba con un amigo a la casa de la abuela de él, que nos enseñaba los sábados, durante toda la tarde, a hacer distintos tipos de juguetes, ¿no? Con maderas que ella tenía. Con tacos, con maderas que le había sobrado de las, no sé, cajones, de cajas, de verduras, lo que fuese. Y nada, nos pasamos una tarde entera con ella y mi amigo, ¿viste? Armando nuestros propios juguetes, que era increíble. Armamos básicamente casas, porque eran como maderas triangulares, ¿no? Eran tacos gruesos y triangulares. Armábamos casas, castillos, autos que eran bastante cuadrados, porque, ¿viste?, uníamos las dos maderas. Y es algo que me ha quedado de chico, digamos, eso pendiente, ¿no? Digamos, esas actividades manuales que uno hace, que la verdad es que me gustaban. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad de hacerlo, y ahora que estoy como un poquito más, con algunos tiempos un poco más acomodados, nada, decidí hacerlo por hacerlo, ¿no? Para hacerlo.
esta parte de la clase, en nuestra última clase, vamos a dedicarnos a despejar dudas. Siempre hay alguna rotura, algún arreglo que hacer en algún lado y bueno, este es el momento para que sepamos cómo hacerlo o tengamos una idea para que ustedes puedan solucionar esos temitas por los cuales a lo mejor vinieron al curso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el tapacanto después de un tiempo se sale del mueble, se despega? ¿Cómo lo podemos solucionar? Evidentemente, si se despega es porque estuvo mal pegado, porque el adhesivo que trae el tapacanto o con los que se pegan los tapacantos son adhesivos de una alta resistencia. Si se llega a despegar y tiene todavía el respaldo de adhesivo, se puede calentar. Por ejemplo, en tu casa lo puedes calentar con una plancha y se vuelve a pegar. ¿Qué pasa si al colocar las puertas de un mueble quedan desniveladas? Las bisagras que se utilizan hoy día tienen todas regulación. Se pueden regular tanto hacia un lado como hacia otro, de alto, de ancho. Entonces, tendríamos que buscar la forma, de acuerdo a la bisagra que esté colocada en ese mueble, de regularlas. Hay que encontrarle una regulación, buscarla y dejarla con una luz justa. ¿Qué pasa si una bisagra se falsea o se rompe? ¿Cómo puedo hacer yo para arreglarla? Bueno, en el caso de las bisagras hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el mueble en cuestión es de aglomerado. Si es de aglomerado y los agujeros se agrandaron, habría que rellenar los agujeritos con alguna especie de tarugo de madera blanda, encolarlas, dejarlas secar y volver a colocar la bisagra en el mismo lugar. ¿Los fondos de los muebles se pueden encolar o necesariamente hay que atornillarlos? En el caso de que haya madera contra madera, en un mueble, supongamos un placar una biblioteca o algo por el estilo que esté hecha de madera y el fondo sea de madera o un terciado, por ejemplo, se pueden encolar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si ese mueble hay que desarmarlo, cuando saquemos el fondo hay que romperlo para sacarlo, ¿sí? Ahora, en el caso de que vaya a ser un mueble que va a quedar fijo, un mueble a medida, que va entre dos paredes y que nunca más se va a mover de ahí, se puede encolar tranquilamente. Sobre todo para darle más seguridad al mueble, para darle la escuadra a las puertas. En el caso que una silla se rompa o se despegue, ¿cómo la puedo arreglar? El caso de las sillas es un caso muy típico de arreglos hogareños. Entonces tendríamos que, para hacer un buen arreglo de una silla, habría que desarmarla de forma completa. Limpiar los encastres, ya sea caja espiga o tarugo, limpiarlos del adhesivo que tenga y volverla a encolar. Tener la precaución de numerar las partes para que no cambiemos ni invertamos ningún tipo de pieza y que vaya todo exactamente en el mismo lugar, pero con un nuevo adhesivo. Entonces, al encolarlo nuevamente y al estar la madera en contacto con el adhesivo, va a tener una fortaleza importante. Si se rompe el elástico de una cama, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, en general los elásticos lo que suele pasar es partirse los listones donde va apoyado el colchón. Eso es fácilmente reemplazable. Si está clavado o atornillado, se desclava o se desatornilla y se coloca una nueva pieza. En el caso de los largueros, por ejemplo, lo que suele suceder es que por el uso se va desgastando los encastres que en general son de tarugo. Hay que sacarlo, desarmar la cama y reemplazar el tarugo que esté roto en este caso o agrandado, pues se agrandan los agujeros donde van los tarugos. En el caso de que se haya agrandado el agujero, colocamos un tarugo más grande y en el caso de que se haya roto, lo reemplazamos. Esos serían los arreglos típicos que se le pueden hacer a una cama. Vamos a colocarle entonces el fondo. Lo vamos a fijar inicialmente con unos clavitos para que no se nos mueva o se vaya del lugar. Y después lo vamos a atornillar directamente, sin agujeros ni nada, con tornillos
autoperforante que nos va a permitir tener un anclaje perfecto del fondo y además muy, muy seguro. Vamos a utilizar para colocar los soportes para los estantes una plantilla con 3 agujeros donde se va a desplazar el estante a la altura que el usuario requiera. Entonces vamos a apoyar la distancia mayor sobre el borde del mueble y vamos a agujerear directamente con la máquina los 3 agujeros. Es decir, en los 4 lados vamos a realizar los 3 agujeritos y allí vamos a obtener una nivelación perfecta con una regulación igualmente exacta. Bueno, para colocar entonces nuestra bisagra en las puertas, vamos a tener que utilizar esta máquina, la agujereadora de banco, y colocarle una fresa para agujerear justamente con la medida que tiene la bisagra. Vamos a colocar entonces nuestra bisagra tratando de que el ángulo de colocación sea de 90 grados. En este momento lo único que resta es colocar las manijas o tiradores, lo que le vayamos a colocar. Entonces vamos a marcar a una distancia, vamos a agujerear y colocar los tiradores. Bueno, entonces les agradezco y los saludo hasta siempre. Muchas gracias.